Bueno, eh, nosotros habíamos ya dicho que el sistema nervioso central era receptor de cambios endógenos y exógenos, que estos cambios endógenos y exógenos a nivel hipotalámico generaban factores liberadores y que estos actuaban sobre la hipófisis generando factores tróficos u hormonas tróficas. Hoy nos vamos a ocupar puntualmente de la TSH, es decir, de la TRH, de la TSH y de la T3 y de la T4. Solo a manera recordatoria, la tiroides tiene dos lóbulos y un istmo, un paquete vasculonervioso que la nutre desde arriba, un paquete vascular venoso que la drena desde abajo, y básicamente está inmediatamente por debajo del cartílago tiroides. Detrás de la tiroides están las glándulas paratiroides, que son completamente diferentes, son 4 glándulas pequeñas del tamaño de una arveja, que con frecuencia, cuando se hace una tiroidectomía, también son asportadas porque son a veces muy, muy difíciles de ser disecadas. Aquí tenemos la histología de la tiroides. Básicamente tenemos células principales, que son las células capaces de producir la T3 y la T4, almacenarlas en el coloide, y células parafoliculares, que básicamente son productoras de otra hormona, que es la calcitonina. Dentro de los corpúsculos tiroideos hay una sustancia que se llama coloide. La conformación histológica de la glándula tiroides varía según la edad. En la niñez se observa mayor cantidad de células foliculares, presenta poca concentración de secreción coloidea. En la pubertad, cuando es necesaria una enorme cantidad de energía para el crecimiento y los desarrollos, la tiroides sufre hiperplasia y hay una disminución de la secreción coloidal porque básicamente la hormona no se almacena, sino se libera al plasma, en comparación con aumento de las células foliculares. En la vejez hay una disminución de la necesidad de energía, con lo cual disminuyen las células foliculares. En relación a la disminución de las células foliculares, disminuye también la secreción coloidal. Este es el folículo tiroideo típico. Tenemos una membrana basal. Sobre la membrana basal están las células epiteliales o células principales, y en su interior, tal cual esfera, ¿sí?, se almacena el coloide. La hormona hipotalámica liberadora de tirotrofinas, la TRH, Thyrotrophin Releasing Hormone, estimula la secreción hipofisaria de tirotrofina, TSH, obviamente a nivel hipofisario, la cual a su vez estimula la secreción de T4 y T3 en la glándula tiroides. La secreción de TSH es regulada principalmente por un sistema de retroalimentado negativo. La TSH es inhibida su liberación por la T3 libre proveniente de la circulación, y a su vez la T4, cuando llega a la hipófisis, es convertida en T3, es decir, es desdiodada, y es esa T3, fruto de la desiodación de la T4, la que inhibe. Probablemente la secreción de TRH también es inhibida por la T3 libre. Esto no queda claro, pero sí queda claro que la somatostatina, un viejo conocido de ustedes, inhibe la secreción de TSH. La secreción de somatostatina es estimulada a su vez por la T3 y la T4. Recordemos que la somatostatina es una hormona que se produce en el hipotálamo, y en la somatostatina inhibía la liberación de hormona de crecimiento. La somatostatina inhibe la producción de TSH en el hipotálamo. La somatostatina es producida en el estómago, donde se inhibe la producción de gastrina, y la somatostatina es producida también en el páncreas, donde inhibe absolutamente todo, tanto la síntesis de insulina como la síntesis de glucagón. Básicamente en los islotes de Langerhans, la somatostatina regula tanto la producción de insulina como de glucagón, y a nivel hipotalámico inhibe la hormona de crecimiento e inhibe también la producción de hormona tiroidea.
La somatostatina es una hormona inhibidora de la liberación hipofisaria de la hormona de crecimiento, así como el glucagón, insulina y gastrina. Se produce en las células del páncreas, del estómago, en el intestino superior y en diversas áreas del sistema nervioso central. Aquí tenemos las células pancreáticas. Las células delta son las productoras de somatostatina. Las células PP son las que producen péptido pancreático. Esto lo vamos a ver muy bien en digestivo. Las células alfa, que son el 25%, producen glucagón, y la enorme mayoría de células de los islotes son beta, productoras de insulina. La somatostatina con frecuencia la utilizamos terapéuticamente en hemorragias digestivas muy difíciles de controlar. Cuando es necesario poner absolutamente en reposo metabólico, en reposo productivo de fluidos al tubo digestivo, nosotros goteamos somatostatina endovenosa. Claramente genera una inhibición de la motilidad gástrica, duodenal, vesícula biliar, y esto genera la posibilidad de que el epitelio se regenere, se reconstruya sin agresiones químicas. Lógicamente, el efecto adverso más importante de administrar somatostatina a un paciente es que inhibe la secreción de glucagón e insulina, con lo cual, básicamente, se está generando hiperglucemias muy marcadas que son difíciles de controlar. En cuanto al control de la hormona tiroidea, dijimos que en el hipotálamo la hormona T4 es desdoblada en T3, y esa T3 hipotalámica es la que termina inhibiendo la producción de TRH. La TRH es la que estimula en la hipófisis la producción de hormona TSH, Thyroid Somatotrophic Hormone, hormona tirosomatotrófica. La TSH es la que llega a la tiroides induciendo la producción de T3 y T4, que la T3 inhibe en la hipófisis directamente e inhibe en el hipotálamo directamente, y la T4, convirtiéndose en T3 en la hipófisis, inhibe a la hipófisis. Recordemos también que la somatostatina a nivel hipotalámico también inhibe la producción de TSH y TRH a nivel sistema nervioso central. Las hormonas tiroideas tienen receptores específicos que no son iguales en todos los órganos. Tenemos receptores alfa que están en el cerebro, en el riñón, en las gónadas, en el músculo y en el corazón, y receptores beta que están en el hígado y en la glándula hipófisis. Básicamente, la hormona tiroidea tiene la función de actuar directamente sobre la secuenciación de ADN en el núcleo de los órganos en los cuales va a actuar. En este sentido, entonces, tenemos que las señales como el calor, el frío, las señales emocionales, muchas veces golpes emocionales generan crisis hipertiroideas, sobre el hipotálamo inducen la producción de TRH y eventualmente también de somatostatina, que inhibe a la hipófisis. La hipófisis produce TSH con la producción de T3 y T4, que, como ya dijimos, genera un feedback negativo hipotalámico e hipofisario. En cuanto a la TSH, es una glicoproteína formada por dos cadenas de aminoácidos, esto ya lo dijimos al principio, que tiene una mitad que es absolutamente gemela con la FSH y la LH. Pero la segunda mitad, la cadena beta, es la encargada de darle especificidad de acción a cada una de ellas. La realidad es que esto puede perfectamente interferir la función reguladora de los ciclos sexuales por este parentesco, por estos medio hermanos que son con la FSH y la LH. La TSH es la principal reguladora fisiológica de la glándula tiroides, estimula la captación de yodo por parte de la tiroides, y esto es importante porque la tironina, que es el aminoácido madre, es iodada transformando el diiodotironina, triiodotironina y tetraiodotironina. Básicamente la TSH estimula la síntesis proteica y básicamente induce la replicación del tejido tiroideo. Es decir, la TSH, y esto clínicamente es muy importante, hace que la masa del tejido tiroideo aumente tanto el número de células como aumente el tamaño de sus células.
Es decir, la TSH aumenta el tamaño de la glándula. Normalmente la T4 es una forma transportadora, pero no actúa como tal en los órganos blancos, tanto en el corazón, en el hígado, en el hueso, en el sistema nervioso central. La T4 es desdoblada intracelularmente en T3 para que la T3 intracelular termine actuando. Entonces, un individuo eutiroideo, el eutiroidismo, en griego es bueno, normal. El eutiroidismo es el individuo en el cual la tiroides funciona bien. La TRH estimula la TSH estimula la producción de T3 y T4, y la T3 y T4 inhiben, todas en equilibrio, todas en valores normales, la liberación a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se transporta la hormona tiroidea? Básicamente se transporta unida a proteínas transportadoras. La T3 es la que mayor concentración de fracción libre tiene, 0,5%. Esto quiere decir que es la que más fácilmente actúa, y un 99,5% está unida a proteínas transportadoras. La T4 prácticamente no se encuentra en estado libre, el 0,05%, y está en un 99,95% unida a proteínas. ¿Qué proteínas transportan la hormona tiroidea? La globulina fijadora de tiroxina, la Thyroid Binding Globulin, TGB, en un 80%, que también es capaz de transportar estrógenos. Puede transportarse en un 10% como prealbúmina y en un 10% con albúmina. Entonces decimos que la TRH libera en la hipófisis la producción de TSH y esta genera T3 y T4 liberada al plasma. Supongamos que esta sea una célula target, una célula en la cual vamos a tener el efecto de la T3 y la T4. La T3 se ingresa directamente y la T4 es deiodada y transformada en T3. Una vez que está transformada en T3, llega a nivel nuclear, llega al núcleo y básicamente, atención, inhibe la inhibición. Es decir, la T3 quita el freno para que el ARN mensajero genere las proteínas mediadoras que van a inducir los efectos que vamos a ver juntos en unos momentos. Entonces recuerden que la T3 a nivel nuclear inhibe la inhibición. Menos por menos es más, con lo cual termina liberando la producción. En cuanto a los efectos nucleares y mitocondriales de la hormona tiroidea, es central comprender que la hormona tiroidea es un acelerador metabólico. La hormona tiroidea en cifras normales es anabólica, pero cuando está en exceso resulta catabólica porque acelera tanto el metabolismo basal y el metabolismo intermedio que llega a degradar los tejidos cuando está en exceso. En cuanto a los efectos nucleares y mitocondriales, básicamente la hormona tiroidea aumenta el número, tamaño y actividad de las mitocondrias. Genera energía mediante la fosforilación oxidativa, induciendo la producción de ATP, y aumenta la función celular. La hormona tiroidea a nivel nuclear y mitocondrial tiene receptores específicos que tienen efectos diversos en estas organelas. La isoforma P28 de estos receptores mitocondriales tienen efectos fundamentalmente termogénicos. ¿Qué significa termogénicos? La hormona tiroidea desacopla la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa y entonces libera una enorme cantidad de calor. Con lo cual, una de las funciones particulares de la hormona tiroidea es aumentar la temperatura corporal. En cuanto a los efectos hormonales, ¿hay preguntas hasta acá? No. En cuanto a los efectos hormonales de la hormona tiroides sobre el metabolismo basal, básicamente la glándula tiroides es la unidad productora de la glándula tiroides, son básicamente los folículos tiroides. Los folículos tiroides tienen coloide en su interior, peróxido de hidrógeno, recibe básicamente la célula folicular el yodo. Aquí está la tironina,
la monoyoda se transforma en monoyodotironina. La monoyodotironina recibe más complejos tiroideos y esto se transforma en triiodotironina. La triiodotironina entra a la célula y es liberada al plasma, básicamente empezando su viaje. Cuando llega más yodo aún, básicamente la célula es capaz de transformar la unidad en una unidad con 4 átomos de yodo. Y entonces estamos hablando de tetraiodotironina, que a su vez, cuando llega a la TSH, es también liberada al plasma. En cuanto al metabolismo intermedio, la hormona tiroidea aumenta el consumo de oxígeno y la producción de calor. En concentraciones normales estimula la síntesis proteica, pero si se trata de concentraciones altas, como por ejemplo en el hipertiroidismo, básicamente resulta catabólica. Es decir, los tejidos intoxicados por tirotoxicosis, así se llama, intoxicados por hormona tiroidea, empiezan a degradarse. Genera un aumento de la absorción de absorción intestinal de glucosa, genera acción hiperglucemiante y actividad lipolítica. Esto es muy importante porque con frecuencia muchos compuestos para adelgazar, a veces no aprobados por el Ministerio de Salud, tienen hormona tiroidea. Entonces, los individuos consumen estos productos con hormona tiroidea, efectivamente bajan de peso porque se transforman en hipertiroideos, entran en catabolismo, pero con un montón de efectos adversos muy importantes. Se incrementa la absorción de glucosa desde la luz intestinal, estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono, entre ellos mayor secreción de insulina, no directamente, pero sí indirectamente, porque al haber elevado la glucemia, eleva la producción de insulina. Esto lleva a una rápida captación de glucosa por las células, muy necesarias porque el metabolismo basal se ha visto fuertemente incrementado por la hormona. La hormona tiroidea además promueve el aumento de la glucogenólisis, es decir, genera la lisis de glucógeno liberando moléculas de glucosa al plasma, y la gluconeogénesis, es decir, induce la síntesis de glucosa de nuevo desde aminoácidos y desde ácidos grasos. Con lo cual, la hormona tiroidea tiene un efecto fuertemente hiperglucemiante. La hormona tiroidea potencia gran parte de los aspectos del metabolismo de los lípidos, moviliza con rapidez desde el tejido adiposo, reduciendo la masa del tejido adiposo y disminuye los depósitos de grasa. Ello incrementa la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera considerablemente, esto es muy importante, acelera considerablemente la captación de todos los lípidos, inclusive del colesterol, por parte de las células en las cuales va a actuar. Induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aumentando, entre otros factores, los receptores de lipoproteína de baja densidad, LDL. Digamos, aumentan los receptores de LDL, con lo cual, al aumentar más los receptores de LDL, la LDL es removida del plasma por las células hepáticas. Esto quiere decir que la hormona tiroidea no solo reduce el colesterol total, sino que reduce fundamentalmente el colesterol aterogénico, reduce el colesterol que genera arteriosclerosis, el colesterol de las low density lipoprotein, el colesterol de las LDL. A su vez aumenta la concentración plasmática de HDL, High Density Lipoprotein, que son las lipoproteínas que remueven el colesterol tisular, reduciendo el perfil aterogénico. Esto es muy importante porque básicamente ustedes van a ver que un paciente hipotiroideo con hipofunción tiroidea tiene colesterol alto en plasma. Muchas de las dislipemias con colesterol alto en plasma enmascaran, hay que ir a buscar abajo si el paciente no está hipotiroideo, porque al estar hipotiroideo no remueve el colesterol del plasma y entonces el colesterol en plasma tiene cifras muy elevadas. Al revés,
cuando un paciente está fuertemente hipertiroideo, el colesterol en plasma está siempre bajo. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Bien. En cuanto al sistema cardiovascular, la hormona tiroidea, más allá de aumentar también el metabolismo basal del sistema cardiovascular, genera una estimulación beta-adrenérgica. ¿Cómo la genera? La hormona tiroidea genera una regulación en alta, una up regulation de los receptores beta, con lo cual hay más receptores beta para las catecolaminas circulantes, con lo cual a la misma concentración de catecolaminas circulantes hay más respuesta adrenérgica. Este es el motivo por el cual un paciente hipertiroideo está taquicárdico, la hormona tiroidea es cronotrópica positiva, y un paciente hipotiroideo marcado está bradicárdico. A su vez, la hormona tiroidea es inotrópica positiva, aumentando el gasto cardíaco, y también aumenta la excitabilidad de la fibra miocárdica, genera eventualmente arritmias, siendo batmotrópica positiva. En cuanto al tejido óseo, básicamente la glándula tiroidea estimula el recambio óseo, es decir, tanto los osteoclastos como los osteoblastos. De esto vamos a hablar un poco más tarde. Estimula la renovación del tejido óseo. Inhibe el efecto de la paratrohormona, inhibe el efecto de la hormona que aumenta la concentración de calcio plasmático. Estimula el crecimiento lineal del hueso, y esto es muy importante, porque, por ejemplo, los niños que dejan de crecer posiblemente sean hipotiroideos. Estimula la irrupción dentaria. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Bien. Profe, una pregunta. Sí. La hormona GH también actúa en el crecimiento de los huesos, ¿sí? ¿También? Sí, señor, correcto. ¿Te acordás cuando vimos gigantismo y acromegalia? Sí, sí. Bien. ¿Y se hace junto con la T3? Son sinérgicas. Por mecanismos diferentes tienen el mismo efecto. ¿Sí? Dale, gracias. En cuanto al aparato neuromuscular, tiene un efecto catabólico sobre las estructuras musculares proteicas cuando está en exceso. El hipertiroideo pierde músculo, aumenta la velocidad de contracción muscular, pérdida de fuerza de contracción a dosis altas. El hipertiroideo, porque perdió masa muscular, tiene debilidad muscular, y el exceso en su concentración plasmática genera temblores de reposo, temblores finos. Esto es un típico caso de hipotiroidismo congénito. Esto es una mujer adulta con retraso madurativo neurológico muy importante y este es un varón adulto, y con retraso en el desarrollo pondoestatural. Esto es muy importante porque la hormona tiroidea sobre el sistema nervioso central induce la maduración del sistema nervioso central. Mielinización, histogénesis de desarrollo de neuronas, proliferación de sinapsis, proliferación de capilares axónicos, y su deficiencia, sobre todo al nacer, genera retraso mental. Este retraso mental básicamente se llama cretinismo. Es muy importante y desde hace algunos años ya, cuando yo era estudiante de medicina, había una campaña publicitaria que decía: una gota de sangre puede ahorrar un mar de lágrimas, porque inducía a las madres a hacerse un examen de función tiroidea durante el embarazo para prevenir el subdesarrollo del sistema nervioso central en los niños en gestación. El yodo es un componente importantísimo para la síntesis de hormona tiroidea. El yodo es muy importante durante el embarazo. Su ausencia puede provocar serios problemas a la madre, que pueden ir desde el aborto, desde partos prematuros, a problemas de maduración cerebral del feto
con bajo coeficiente intelectual. Esto es lo que yo les decía, se denomina cretinismo. Estos son dos gemelos cretinos nacidos de una madre severamente hipotiroidea que han sufrido graves defectos en su desarrollo neurológico que los llevó obviamente a la deficiencia mental. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. ¿Qué es el hipotiroidismo primario? Hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario es una enfermedad en la cual el problema central está en que no funciona la glándula tiroides. Al no funcionar la glándula tiroides, la concentración de T3 y T4 circulante es muy baja. Al ser muy baja la concentración de T3 y T4 circulantes, no hay feedback negativo ni hipotalámico ni hipofisario. Al no haber feedback negativo ni hipotalámico ni hipofisario, se liberan fuertemente la producción de TRH y de TSH. Entonces, si ustedes hacen un análisis de sangre y buscan hipotiroidismo primario, lo van a poder confirmar si tienen 1. T3, T4 baja, 2. TRH elevada, 3. TSH elevada. ¿De acuerdo? Sí. El hipotiroidismo es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Un síndrome, los síntomas son aquellos que el paciente nos refiere y los signos son los signos, las cosas que nosotros podemos buscar mediante las maniobras semiológicas en el paciente. Básicamente, el individuo hipotiroideo tiene mala memoria, evidentemente no hay un sostén de la actividad neurológica central, dolores musculares, retención de líquido, uñas frágiles, estreñimiento, cansancio, tiene mucho frío, tienen una hipersensibilidad al frío, digamos, no toleran el frío, muy poco apetito y un dato muy importante, aumentan de peso, ¿sí? Y tienen un cabello seco y quebradizo. Se les cae el cabello. A los hipotiroides, sobre todo a las hipotiroideas, el hipotiroidismo es muy común en mujeres en edad fértil, casi un 20% de las mujeres en edad fértil pueden tener algún grado de hipotiroidismo, y la caída del cabello es uno de los síntomas centrales. El hipotiroidismo secundario ya no es porque funciona mal la tiroides, sino que funciona mal la hipófisis. Entonces, cuando funciona mal la hipófisis, tengo TSH baja. Al tener TSH baja, no estimulo a la tiroides suficientemente bien, con lo cual tengo T3 y T4 baja, y al tener T3 y T4 baja, no hay feedback negativo hipotalámico, con lo cual hay TRH alta. Entonces, básicamente, el hipotiroidismo secundario por disfunción de la pineal, de la hipófisis, básicamente tiene T3, T4 bajas, TRH alta y TSH baja. ¿Esto se entendió? Sí. Bien, avancemos. Cuando la glándula tiroides se ve estimulada por mucha TSH, cuando la glándula tiroides se ve bombardeada por TSH, dijimos que la TSH era capaz de generar un aumento en el número y en el tamaño de las células tiroideas. La glándula tiroides puede crecer de manera exorbitante y esta condición clínica se llama bocio. A veces este crecimiento es nodular y básicamente se generan grandes quistes tiroideos, ¿sí? Como el de esta paciente. En algunos lugares, ya esto es muy poco frecuente, pero en algunos lugares donde el yodo no existe o es poco en el ambiente, por ejemplo porque está muy lejos del mar, no se consume dieta rica en pescado, los individuos por falta de yodo
y falta de T3 y T4, sufren lo que se llama bocio endémico. El bocio endémico son individuos con alta TSH porque no hay feedback negativo de T3 y T4. Y no hay feedback negativo de T3 y T4 porque no hay T3 y T4. Y no hay T3 y T4 porque no hay yodo. El individuo no ha consumido yodo durante su dieta. Esto básicamente en la República Argentina se ha solucionado, sobre todo en las regiones andinas, con una ley que básicamente indujo el agregado de yodo a la sal de mesa para garantizar una ingesta mínima de yodo que evite el bocio. Este es un bocio realmente muy importante, ¿sí? Fíjense, esta es la mujer antes de la cirugía, antes de la tiroidectomía y después de la tiroidectomía. Fíjense, aquí está la tiroides, una mujer de 45 años con un adenoma folicular de tiroides. Fíjense la tiroides in situ en el campo quirúrgico y la tiroides en las manos del cirujano una vez exportada, una vez realizada la exéresis de la glándula. Todo esto es por bombardeo de TSH. Después, nosotros tenemos que considerar una condición que se llama hipertiroidismo primario. Aquí funciona bien la hipófisis, funciona bien la tiroides, pero hay un tumor suprarrenal, un tumor hipofisario que induce un bombardeo de TRH y TSH con una enorme producción de T3 y T4. Acá lo tenemos, esta es la diapositiva adecuada. Entonces, tumor hipotalámico, aumento en la producción de TRH, que induce en la hipófisis un enorme aumento en la producción de TSH, que induce en la tiroides un enorme aumento en la producción de T3 y T4, y entonces si tenemos un paciente hipertiroideo con todo alto, básicamente nosotros vamos a tener un hipertiroidismo terciario. ¿Se entendió? Sí. Sí. Yendo al revés, el hipertiroidismo secundario se da por un aumento en la producción de TSH de la hipófisis. La hipófisis produce mucha TSH, la TSH bombardea a la tiroides produce mucha T3 y T4, y el feedback negativo hipotalámico es efectivo, con lo cual el hipertiroidismo secundario se caracteriza por T3 y T4 altas, TRH baja porque el feedback negativo se produce, y TSH muy alta. A su vez, el hipertiroidismo primario se da porque la tiroides se pone a trabajar como loca. Produce mucha T3 y T4, mucha inhibición central y TRH y TSH bajas. ¿Se entendieron los tres casos de hipotiroidismo y los tres casos de hipertiroidismo? Sí, profe. Bien. Un individuo hipertiroideo tiene un síndrome complejo. Normalmente, a diferencia de la dificultad intelectual que sufre un paciente hipotiroideo, del sopor que lo caracteriza, el hipertiroideo tiene hipernerviosismo, irritable, excitable, irascible. Palpitaciones, tiene una frecuencia cardíaca elevada, caída del cabello, disminución del apetito, diarrea, dolores abdominales. A diferencia del hipotiroideo, el hipertiroideo no tolera el calor, no logra tolerar el calor. Es decir, mientras que el hipotiroideo no tolera el frío, el hipertiroideo no tolera el calor. Mientras que el hipotiroideo está hipotenso, el hipertiroideo está con una hipertensión bárbara y palpitaciones, taquicardia. También tiene debilidad y miopatías con debilidad muscular. Y una de las características clínicas importantes del hipertiroidismo es la acumulación de líquido. Se llena de líquido, de edema por todos lados. Este edema, que en general se denomina mixedema tiroideo. Una de las características interesantes y muy
patognomónicas del hipertiroidismo. Patognomónicas quiere decir que le da nombre a la patología. Patos es patología, gnomos es nombre. Patognomónico es el exoftalmo. ¿Qué es el exoftalmo en el hipertiroidismo? La eversión de los glóbulos oculares hacia afuera. ¿Por qué se produce? Sobre todo en un estado hipertiroideo que vamos a comentar en un rato, que se llama enfermedad de Graves. Básicamente hay una agresión tiroidea propia, una autoagresión tiroidea. Por autoinmunidad la tiroides es irritada, genera muchísima T3 y T4, y estos anticuerpos también llegan a los panículos adiposos de detrás de los ojos, empujando literalmente a los ojos fuera de la órbita. ¿Sí? Este es Martin Feldman, un viejo actor de cómico realmente muy talentoso, que tenía exoftalmo. La enfermedad de Graves-Basedorf se define como una alteración multisistémica del organismo, caracterizada por bocio difuso hiperplásico, es decir, hay un aumento de la masa de la tiroides. Aquí lo tenemos. Tirotoxicosis. Tirotoxicosis es este estado de hiperactividad tiroidea, con intolerancia al calor, con taquicardia, con nerviosismo. Oftalmopatía infiltrativa y dermopatía infiltrativa por los edemas crónicos. A esto se lo llama, es una enfermedad autoinmune, ¿sí?, por la inmunidad generada por la autoagresión tiroidea, que se llama enfermedad de Graves-Basedorf. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una paciente de 35 años con hipertiroidismo por Graves. Al revés, hay una enfermedad que se llama... Sí, escucho. ¿La persona ya nace con No. enfermedad de Graves? No. Esta es una enfermedad que se desarrolla sobre todo en mujeres durante la edad fértil, entre los 25 y 45 años. ¿Sí? No es congénita. Es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes no son congénitas. ¿Sí? Otra enfermedad importante del sistema tiroideo es la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto básicamente se caracteriza por un agrandamiento, inflamación e hipofunción de la tiroides. También hay un bocio, también hay un agrandamiento tiroideo, pero a diferencia del Graves, que se caracteriza por un hipertiroidismo, la enfermedad de Hashimoto se caracteriza por hipotiroidismo marcado. Es de comienzo gradual, tienen piel seca, adelgazamiento de la dermis, piel amarillenta, cabello seco y quebradizo, estreñimiento, líbido disminuido, bradicardia porque son hipotiroideos, hipotensión arterial, frialdad de miembros, síndrome del túnel carpiano y disminución de los reflejos tendinosos. Con frecuencia, estos trastornos tiroideos están dados por tumores tiroideos benignos, como los nódulos coloides, o malignos, como el carcinoma, que puede ser folicular, derivado de células C, o carcinomas anaplásicos. Esta es una típica paciente con la enfermedad de Graves. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a llevar preguntas hasta acá? No, todo claro. Bueno, acá se los pongo todo en un solo cuadro para que memoricen y estudien. En el cuadro tenemos en las abscisas la concentración de TSH, está bien, y en las ordenadas la concentración de hormona tiroidea. Muy baja, levemente disminuida, normal, levemente elevada o alta. No pretendo que ustedes recuerden las cifras normales, porque de hecho ni yo las recuerdo, las veo en el reporte del análisis clínico. Si yo tengo TSH muy baja, ¿sí?, TSH muy baja
y T4 muy alta o levemente elevada, ¿de qué tipo de hipertiroidismo estoy hablando, muchachos? Primário. Exactamente, Primario. hipertiroidismo primario. Si yo tengo básicamente TSH muy bajo, levemente disminuida, y concentración de hormona tiroidea en plasma normal, tengo un hipertiroidismo subclínico. ¿Qué significa esto? Que estoy cerca de desarrollar un hipertiroidismo. Si yo tengo claramente disminución de la TSH y muy fuerte disminuida la T3 y la T4, tengo un hipotiroidismo secundario, ¿sí? Porque no es la tiroides la que funciona mal, sino que es la TSH la que no llega. ¿De acuerdo? Si yo tengo Sí. TSH normal o alta, ¿sí? Tengo que hacer diagnóstico diferencial entre un adenoma secretor de TSH, porque está elevada, y resistencia a las hormonas tiroideas. Y si yo tengo una TSH normal, levemente alta o muy alta, con una concentración de hormona tiroidea en plasma normal, tengo un hipotiroidismo subclínico. Mientras que si tengo TSH muy alta y T4 y T3 disminuidas, tengo un hipotiroidismo primario. Bueno, foto, memoria, con los gráficos y todo van a poder comprender esta situación porque muchas de estas son preguntas de examen. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ¿preguntas? No. Bien, paramos 3 minutos y seguimos.
Bien. ¿Cómo dicen que les va? Bien. ¿Avanzamos? Sí. Sí, dale. Bueno, vamos a ocuparnos ahora del metabolismo del calcio y del fósforo. Y básicamente el metabolismo del calcio y del fósforo depende de tres hormonas. Nosotros tenemos que, normalmente en condiciones fisiológicas, el ejercicio físico induce la producción de más hueso, induce tanto la estimulación osteoclástica como osteoblástica, generando la renovación de matriz ósea. Esto básicamente se produce fundamentalmente teniendo como protagonistas a tres órganos. Los tres órganos son el hueso, los riñones y el tubo digestivo como efectores. Y hay tres hormonas que básicamente son las que median estos efectos. La vitamina D, la paratormona de la paratiroides y la calcitonina de la tiroides. Vamos a ver cómo juegan estos 6 actores en la regulación del metabolismo fosfocálcico. Para empezar, digamos que el calcio es el catión más abundante del organismo, el 99% del calcio corporal total en el adulto se encuentra en fase mineral en el hueso. En el plasma se encuentra un 50% disociado como calcio iónico libre, y es ese calcio iónico libre que es biológicamente activo. La concentración de calcio iónico libre, esto es un dato médico muy importante, puede modificarse con el pH. Con lo cual, por ejemplo, en situaciones de acidosis disminuye su unión a proteínas y en alcalosis aumenta. ¿Qué quiere decir? Que en alcalosis tengo menos calcio disponible. Es decir, que en alcalosis me comporto como si tuviese hipocalcemia. Y al revés, en acidosis disminuye su unión a proteínas, hay más calcio iónico, tengo más calcio libre, y en acidosis me comporto como si tuviese una hipercalcemia. ¿Esto se entendió? Sí. Se absorbe fundamentalmente en el duodeno y en el yeyuno. Un escaso porcentaje se absorbe por difusión simple, pero la mayor parte se absorbe mediante un proceso facilitado por la vitamina D. En circunstancias normales se absorbe aproximadamente un 30% del calcio dietético. Las dietas pobres en calcio o en vitamina D generan básicamente trastornos óseos con osteopenia y eventualmente osteoporosis. En cuanto al intercambio de calcio, no es tan importante, pero ingerimos aproximadamente 1 gramo de calcio diario, eliminamos 900 miligramos por heces, y básicamente el depósito central está dado en el hueso. De vuelta a los coloides, las células epiteliales o principales, y las parafoliculares, que básicamente son las productoras de calcitonina. El hueso tiene un protagonismo central en todo esto. El hueso es el depósito de calcio para el plasma. Si yo quiero tener más calcio en el plasma, voy a digerir hueso, voy a remover hueso, van a actuar los osteoclastos para generar una mayor concentración de calcio plasmático. Si yo quiero menos calcio en plasma, voy a generar más hueso. Voy a depositar calcio en el hueso en forma de tejido óseo. Y entonces van a actuar los osteoblastos. Esta es una microfotografía electrónica de la matriz ósea. Entonces, la tiroides produce con las células foliculares, ¿sí?, T3 y T4 con tiroxina. Esta dijimos que en concentraciones normales estimula el crecimiento y desarrollo y acelera el metabolismo óseo. Con lo cual, la T3 y la T4 terminan reduciendo la concentración plasmática de calcio. Pero las tiroides también, con las células parafoliculares,
produce calcitonina. La calcitonina disminuye la calcemia y la fosfatemia, porque la calcitonina induce el trabajo de los osteoblastos con el aumento de depósito calcio óseo y su secuestro del plasma. En cuanto a la glándula paratiroides, básicamente produce paratrohormona, que aumenta la calcemia, disminuye la fosfatemia. Esto de la disminución de la fosfatemia es renal, pero el aumento de la calcemia se produce porque la paratrohormona induce la actividad de los osteoclastos con detersión, con degradación de la matriz ósea y entonces liberación de calcio iónico al plasma. Esto es una memoria, foto, pregunta de examen. Aquí están todos los movimientos de la T3, la T4, la calcitonina y la paratrohormona. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Entonces, alta concentración de calcio, la calcitonina, como negra técnica, INO es chiquito, ONA es grande, ¿sí? La calcitonina inhibe la liberación de calcio del hueso por generar la acumulación del calcio en el hueso a través de la estimulación de los osteoclastos. Si hay baja concentración de calcio en sangre, las paratiroides liberan paratrohormona, que detersiona, genera una degradación de la matriz ósea con liberación de iones de calcio plasmáticos, básicamente estimulando la acción de los osteoclastos. Aumento del calcio plasmático, aumento de la secreción de calcitonina, acción de los osteoblastos, reducción del calcio plasmático. Todo esto en el hueso. Aumento de reducción del calcio plasmático, aumento de la secreción de paratrohormona en la paratiroides, actividad de los osteoclastos que se comen el hueso con liberación de calcio al plasma. Básicamente, este fenómeno es un fenómeno diafisario en lo que se denominan conductos de Havers, que tienen en su interior un conducto vascular y la formación de los alvéolos óseos todos alrededor. La matriz ósea, la cantidad de masa ósea de un individuo cambia con la edad, teniendo un pico a los 20 años y manteniéndose más o menos constante en el varón hasta los 50 para empezar a decrecer, y en la mujer hasta los 40, y con la menopausia, y por falta de los estrógenos, y ya hablamos nosotros de la función que tienen los estrógenos sobre el hueso, empiezan a sufrir una detersión y una disminución de la matriz ósea con osteopenia, y frecuentemente las mujeres tienden a la osteoporosis. Bien, aquí tenemos un corte histológico de la paratiroides y la tiroides. Ven que son glándulas histológicamente completamente diferentes. Son dos bichos diferentes que hacen cosas diferentes, que producen cosas diferentes. Entonces, regulación de la paratrohormona. Esto es importante. Cuando disminuyen los valores plasmáticos de calcio, los receptores de calcio de las células principales de la glándula paratiroides, hipocalcemia, la paratiroides induce la producción de PTH, paratrohormona, de hormona paratiroides. A saber, la hormona paratiroides va a terminar aumentando el calcio plasmático a través de tres caminos. Las tres acciones de la hormona paratiroides son el aumento de la reabsorción ósea, la detersión ósea, la acción de los osteoclastos, el aumento en la síntesis renal de 1,25-dihidroxicólicalciferol, que es el calcitriol, la vitamina D, que aumenta la absorción de calcio intestinal, aumentando el calcio plasmático, y finalmente el aumento de la recuperación de calcio de la orina para el plasma, aumento de la reabsorción de calcio y disminución de la reabsorción de fosfato a nivel renal. A nivel renal,
en el tubo contorneado proximal, la paratormona genera la liberación hacia la orina del fosfato, reduce la fosfatemia y aumenta la fosfaturia, y a nivel del tubo contorneado distal, la paratormona aumenta la reabsorción de calcio, aumentando la calcemia y reduciendo la calciuria. Estos fenómenos es el tercer camino por el cual la paratormona aumenta la concentración de calcio plasmático. ¿Esto queda claro? Sí. Foto, memoria, pregunta de examen. Lo que viene en el chat, que a uno le saca foto de verdad. Bueno, entonces, sensores de calcio en la célula paratiroidea, producción de PTH cuando el calcio baja, receptores de PTH en el riñón, en el hueso, en el duodeno. Algunos conceptos importantes en el manejo renal del calcio. Un dato inicial es que solo el calcio plasmático no ligado a proteínas, es decir, el calcio iónico, que es entre el 50 y el 60%, es filtrado en la cápsula de Bowman. No pasa el calcio ligado a proteínas de la sangre a la orina. El 70% del calcio que llega al mundo urinario de la cápsula de Bowman se reabsorbe en el tubo contorneado proximal a nivel intercelular. Esta es una absorción fija. El cuerpo no puede modificar esto. Esto es fijo. El 20% del calcio filtrado es reabsorbido en el asa ascendente de Henle. ¿Cómo? ¿Recuerdan la bomba de sodio y potasio en el mecanismo de contracorriente? Básicamente intercambian calcio con sodio. Esto también es fijo y no puede ser modificado. Los diuréticos de asa, como la furosemida, que inhiben ese tránsito del sodio en la rama ascendente gruesa de Henle, básicamente inhiben el intercambio de calcio, con lo cual los diuréticos de asa disminuyen la reabsorción de calcio al disminuir el potencial positivo intraluminal. Y aquí sí tenemos un punto de regulación fisiológica, un punto regulable, mientras que los demás son fijos. En el tubo contorneado distal, la paratormona induce la reabsorción de aproximadamente el 8% del calcio filtrado. Este 8% es el que podemos ajustar con la paratormona, siendo el segmento donde se produce la mayor regulación en la excreción de calcio. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. El principal regulador de la excreción de calcio es la paratormona, que disminuye la filtración y aumenta la reabsorción de calcio tubular. Entonces, la hormona paratiroidea, tubo contorneado proximal, reduce la reabsorción de fósforo, aumentando la fosfaturia. Gracias a porción gruesa del asa de Henle, aumenta la reabsorción de calcio, y tubo contorneado distal, lo mismo, aumenta la reabsorción de calcio. La paratormona sobre el riñón favorece la reabsorción de calcio e inhibe la de fosfato. La acción sobre el calcio se realiza en el tubo distal y la inhibición sobre el fosfato en el tubo proximal, como ya les decía. Además de su papel en la síntesis de la forma activa de la vitamina D en el riñón, esto permite directamente, como dijimos, también la reabsorción de más calcio. El calcio filtrado en el glomérulo es reabsorbido en el trayecto tubular y solo el 1% del calcio filtrado finalmente termina en orina, siendo la calciuria, la concentración urinaria de calcio, entre 100 y 300 miligramos por día. Sobre el hueso, la paratormona presenta acciones aparentemente antagónicas, porque aparentemente favorecería el crecimiento óseo y estimular la absorción ósea. Y esto depende de la concentración de calcio plasmático. Se une a receptores y los osteoblastos, induciendo la formación de calcio nuevo, pero también de los osteoclastos, induciendo la remoción de calcio. Y esto, repito, depende de la concentración de calcio plasmático. La acción sobre los osteoclastos necesita
de la interacción de la vitamina D. Las interleuquinas 1 y el factor epidérmico de crecimiento potencian la acción de los osteoclastos. Bien. Veamos ahora cómo regulamos las acciones de la calcitonina, producida por las células parafoliculares de la tiroides. Un aumento del calcio plasmático va a estimular la secreción de calcitonina por las células parafoliculares. Esto aumenta la concentración de calcitonina plasmática y esto va a disminuir el calcio plasmático. Y va a disminuir el calcio plasmático a través de dos acciones directas de la calcitonina. Uno, inhibición de la activación de los osteoclastos y estimulación de la acción de los osteoblastos y aumento de la excreción de calcio y fósforo en los riñones, antagónicamente a lo que hace la paratormona. La calcitonina aumenta la calciuria y básicamente reduce la fosfaturia. El hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, básicamente se caracteriza por una reducción en la producción de hormona paratormona, con un aumento de una reducción de la reabsorción ósea e hipocalcemia. Es importante entender que con calcio normal, la paratormona y la calcitonina tienen siempre concentraciones antagónicas. Esta es la concentración de calcio. Con calcio normal tenemos concentraciones de calcitonina y paratormona básicamente normales. Pero si el calcio es bajo, aumenta la concentración de paratormona. Y si el calcio es alto, aumenta la concentración de calcitonina. ¿Queda claro? Sí. Sí. Pero en fisiología, siempre que hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo. Entonces, paradójicamente, se puede ver que el aumento de la paratormona termina aumentando también la calcitonina. Es decir, ¿cómo puede ocurrir esto? De reducción del calcio plasmático, secreción de paratormona, disminución del fosfato plasmático, síntesis de 1,25 de hidroxicolecalciferol. Estos elementos básicamente van a terminar aumentando el calcio plasmático y el aumento del calcio plasmático va a terminar generando la secreción de calcitonina. Es decir, la secreción de paratormona y calcitonina siempre están en un equilibrio porque ambas tienen una regulación hormonal por producto. Bien. En cuanto a los síntomas de hiperparatiroidismo primario, tienen dolor, fracturas, uropatía obstructiva, porque básicamente hay en el hiperparatiroidismo primario, hay muchísimo calcio plasmático, el calcio se filtra en el riñón, sedimenta en el riñón, con lo cual estos individuos tienen cólicos renales y litos renales, litiasis renal, fracturas, de trastornos intestinales importantes por hiperacción de la vitamina D, por el exceso de calcio tienen contracción muscular y puntualmente se ve con frecuencia la contracción de los músculos paravertebrales. El individuo se arquea con severos dolores y a esto se llama opistótonos, y el exceso de calcio también se acumula en el cristalino con calcificación del cristalino, opacidad y cataratas. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. ¿Seguro? Seguro. Bien. Nos tomamos 3 minutos y seguimos.
Bien, ¿cómo estamos? Todo bien. ¿Seguimos? Sí. Sí. Bien. Nos toca ahora evaluar la tercera hormona que vamos a ver hoy, que es la vitamina D. La vitamina D no es verdaderamente una vitamina, es una hormona, dado que es una molécula producida por un órgano que actúa en otros órganos a distancia. Es producida en forma endógena y su acción es puramente hormonal. Se deriva del colesterol como cualquier otra hormona esteroide. En presencia de un aporte adecuado de luz solar, se produce una cantidad necesaria de esta hormona. ¿Cómo actúa esta situación? La luz solar, básicamente en la hipodermis, genera la producción de 7 de hidrocolesterol. El 7 de hidrocolesterol, que se llama colecalciferol, es hidroxilado en el hígado y también es ingerido por la comida, pescado, carne, suplementos, a 25 de hidroxicolecalciferol. El 25 de hidroxicolecalciferol llega al riñón y por acción de la paratormona nuevamente es hidroxilado y se transforma en 1,25 de hidroxicolecalciferol. Entonces, en piel se sintetiza lo que nosotros conocemos como calciol. El calciol es la vitamina D3 y básicamente esto es por efecto de los rayos ultravioletas. En el hígado se produce el calcidiol. El calcidiol es el 25-hidroxi vitamina D, 25-hidroxicolecalciferol. En los riñones, por acción de la paratormona, se transforma en calcitriol, que es el 1,25 de hidroxicolecalciferol. Una de las cosas muy importantes a comprender que, más allá de los suplementos dietarios, la acción de la luz solar es central para la producción de vitamina D3. Y en este sentido, vamos a ver claramente cómo la raza negra básicamente es la madre de la humanidad. Todos los hombres derivamos de los africanos y puntualmente de la raza negra. A medida que el ser humano migró hacia zonas donde, lejos del Ecuador, la estimulación lumínica fuertemente disminuía, tanto en intensidad como en horas de luz por día, los individuos fueron muriendo. ¿Por qué? Porque la melanina de la piel no permitía el pasaje de los pocos rayos ultravioletas que había disponibles para la síntesis de vitamina D3 y los individuos morían de raquitismo. En este sentido, entonces, hubo mutaciones que hizo que algunos individuos tuvieran menos melanina en la piel y aclararan su piel de tal forma que pudieran aprovechar la menor cantidad de rayos ultravioletas que la luz diurna le ofrecía. Y este fenómeno se intensificó y se pronunció cada vez más al norte. Es por esto que en las zonas ecuatoriales, y hablamos de pueblos originarios americanos, hablamos de pueblos originarios africanos, hablamos de los indios, hablamos de los pueblos de Indonesia o del Borneo. Todos estos individuos tienen piel oscura. Y si hablamos de individuos de pueblos originarios noruegos, por ejemplo, estos individuos, o esquimales mismos, estos individuos tienen piel extremadamente clara para poder aprovechar los rayos ultravioletas. Cuando me tocó estar en Oslo para un congreso, capital de Noruega, me llamó mucho la atención que hubiese lámparas de rayos ultravioletas en los hoteles. Esta es una ley que es obligatoria en Noruega, Suecia, Finlandia, básicamente para que los individuos tengan una determinada cantidad de exposición a rayos ultravioletas y puedan sintetizar vitamina D. Por otro lado, si ustedes llevan un noruego al Congo y lo exponen a la luz solar, es muy probable que este individuo haga un cáncer de piel. Y si ustedes llevan un aborigen, un individuo negro americano a Noruega
y no le dan suplemento o lumínico o dietario, es probable que haga raquitismo. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Conocían este fenómeno? No. ¿Cómo hacemos nosotros para protegernos del exceso de rayos ultravioletas? Básicamente, tomamos color, bronceamos nuestra piel para que la melanina no genere excesivo daño sobre ella. El metabolismo activo de la vitamina E, denominado 1,25 hidroxicolecalciferol, se forma por la acción de la enzima insistente en la porción cortical del túbulo renal, que hidroxila a la 25 hidroxicolecalciferol, formado en el hígado. La vitamina D, como les dije, también puede ingerirse por derivados lácteos, pescados, cereales, y muchas veces la leche está por ley también fortificada con vitamina D. Una deficiencia de calcio en el organismo estimula la hidroxilasa renal a través de la paratormona, liberando 1,25 de hidroxicolecalciferol o vitamina D3. También ustedes lo van a ver en el mercado como calcitriol. El calcitriol se los da a los niños, se los da a las mujeres embarazadas, que actúa promoviendo la absorción de calcio en el intestino y en el riñón, además de estimularse la reabsorción de calcio de los huesos. La producción de este metabolito renal, también denominada calcitriol, es estimulada por la hipocalcemia, hipofosfatemia e irapaраторmona. La hipercalcemia, en cambio, inhibe su síntesis. El calcitriol, por su parte, actúa sobre el riñón, aumentando la reabsorción de calcio fosfato sobre el intestino. El calcitriol, a través de la sangre, llega a las células del intestino, donde hay una proteína transportadora que se llama BDP, Binding D-Vitamin Protein, la BDP. Una vez dentro de la célula intestinal, el 1,25 de hidroxicolecalciferol actúa directamente sobre el ADN, produciendo la transcripción y síntesis de transportadores activos de calcio. La excreción de fosfatos depende básicamente del riñón. La reabsorción tubular de fosfatos, que tiene lugar predominantemente en el tubo proximal, está regulada por la paratormona. Esto ya lo dijimos. La deficiencia o incapacidad de utilizar vitamina D puede ocasionar raquitismo. El raquitismo es una osteopenia severa con déficit y tendencia a lo que se llama fractura patológica. La fractura patológica es una fractura espontánea no inducida por traumas. Aquí tenemos individuos, ¿sí?, con raquitismo, ¿sí?, con deterioro en su desarrollo pondoestatural con raquitismo. Obviamente, un niño con raquitismo extremo y desnutrición marcada. Bien, resumen. ¿Quiénes estimulan la formación ósea y por lo tanto bajan el calcio plasmático? Es decir, ¿quiénes roban calcio al plasma y lo depositan en el hueso a través de los osteoblastos? Los estrógenos, la somatotrofina, los andrógenos, la calcitonina y el estrés físico, es decir, el ejercicio. Todo esto forma hueso, reduciendo el calcio plasmático. ¿Quiénes reducen el calcio plasmático? ¿Quiénes aumentan el calcio plasmático? Deterciendo, generando alteración del hueso, la paratiroides y el cortisol. Ustedes recuerdan la osteopenia y los problemas de, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, ¿verdad? Foto, memoria, pregunta de examen. Bien.